Primera de Reyes, capítulo 20. Vamos a leer del verso 35 hasta el verso 40. Primera de Reyes, capítulo 20, del verso 35 al verso 40. Y la palabra que vamos a compartir en este día, amén, se titula No nos descuidemos, no nos descuidemos. Y le vamos a dar lectura con la bendición de nuestro buen Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y usted dice: amén. En el nombre de Jesús. Entonces un varón de los hijos de los profetas dijo a su compañero por palabra de Dios: hiéreme ahora. Mas el otro no quiso herirle. Él le dijo: por cuanto no has obedecido a la palabra de Jehová, he aquí que cuando te apartes de mí, te herirá un león. Y cuando se apartó de él, le encontró un león y le mató. Luego se encontró con otro hombre y le dijo: hiéreme ahora. Y el hombre le dio un golpe y le hizo una herida. Y el profeta se fue y se puso delante del rey en el camino y se disfrazó, poniéndose una venda sobre los ojos. Y cuando el rey pasaba, él dio voces al rey y dijo: tu siervo salió en medio de la batalla. Y he aquí que se me acercó un soldado y me trajo un hombre, diciéndome: guarda a este hombre, y si llegare a huir, tu vida será por la suya, o pagarás un talento de plata. Y mientras tu siervo estaba ocupado en una y en otra cosa, el hombre desapareció. Entonces el rey de Israel le dijo: esa será tu sentencia, tú la has pronunciado. Oramos al Señor. Padre eterno, creador del cielo y de la tierra, Señor y Dios de nuestra vida, le damos gracias por esta oportunidad maravillosa de poder estar en tu casa. Hemos leído la palabra, fuente inagotable de vida y de verdad, y le pido que en esta noche usted pueda usarnos, Señor, con gracia, que puedas acompañarnos con esa palabra fresca y ungida, y en todo lo que podamos decir podamos ser edificados, Señor. En tu nombre predicaremos la palabra, creyendo, Señor, que en la palabra hay vida, en la palabra hay fortaleza, en la palabra hay salvación, hay sanidad y liberación, Señor. Y en todo lo que hemos de decir, en todo lo que hemos de predicar, ayúdenos, Señor, a usted, Padre eterno, a su Hijo nuestro Señor Jesucristo y a su Santo Espíritu, a darle toda la gloria y toda la honra. Seremos bendecidos, Señor, bajo la unción fresca de tu palabra. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Tome su asiento, mi amado hermano. Dios es bueno. A través de estos versos que hemos leído de la palabra de Dios, quiero explicarle un poco de lo que acabamos de leer. Y de este párrafo quiero extraer, amén, la idea de hablarles, ¿cierto?, del cuidado que tenemos que tener nosotros, de no descuidarnos, amén, en el Señor, amén, de no descuidarnos de la palabra, de no descuidarnos de la oración. Y usted va a ir a su casa, va a retornar, va a hacer sus labores. Y en cada momento y en cada lugar que nos estemos reuniendo en la casa del Señor, siempre se nos va a hablar y siempre se nos va a exhortar a no descuidarnos de la palabra, a no descuidarnos, escúcheme bien, de la oración. Amén. Cuando nosotros leemos el libro de Samuel, específicamente, cierto, Primera de Samuel, nos damos cuenta que la palabra de Dios escaseaba y no había visión con frecuencia. Samuel es el término, ¿cierto?, del periodo de los jueces,
y el inicio, hermano, de lo que más adelante se va a conocer como la monarquía, periodo donde gobiernan los reyes. Recuerden, hermano, que el pueblo de Israel pecó en querer tener similitudes con las naciones paganas. Las naciones paganas tenían reyes, ellos no tenían, ellos se guiaban por la palabra. Dios era, cierto, su rey, Dios era su guía, pero ellos cometieron un gran pecado al seguir, cierto, el paradigma, el ejemplo de la gente pagana, y pidieron rey. Amén, que el Señor nos bendiga. Y bueno, en medio de esta transición, también el pueblo de Dios tuvo un acercamiento a la palabra, recordando que la palabra de Dios escaseaba y no había visión con frecuencia. Dios levanta al profeta Samuel para que sea el último juez, para que sea también, cierto, el sacerdote, pero para que también sea el profeta, el que de alguna manera iba a ser usado para que la palabra de Dios no escaseara. Samuel logra entender que es un trabajo que no puede hacer solo, y comienza él, según los comentaristas, a levantar, hermano, una escuela de profetas. Amén. Recuerde, aleluya, hermano, que en los tiempos de Elías, amén, los profetas de Baal eran muchos más en número. Los profetas, aleluya, de Asiria eran mucho más en número. Pero esta idea que había nacido en el corazón de Dios, específicamente en Samuel, de levantar escuela, al paso del tiempo se pierde. Pero esta escuela o las clases, hermano, en la escuela profética son retomadas con Elías, amén, y también con Eliseo. Usted recordará que antes que el Señor arrebatara a Elías en un torbellino, Elías se dio el trabajo de pasar por las diferentes escuelas de los profetas. Teníamos los de Jericó, teníamos la escuela de Betel y teníamos la escuela de Gilgal o Gilgal. Amén, que el Señor nos bendiga. Amén. En todos estos momentos, amén, se pronunciaba la palabra de Dios. Habían profetas, habían personas que tenían en esa conexión fuerte, esa relación íntima con el Dios de la palabra. En los versos que acabamos de leer, los profetas prominentes que sobresalen con anterioridad ha sido Elías. Y sabemos, hermano, que Dios arrebata a Elías, y en las labores proféticas, amén, queda el profeta Eliseo. Amén. ¿Cuántos entienden lo que le estoy hablando? Pero en estos textos que hemos acabado de leer, hablamos específicamente de dos profetas donde no se nos nombran, escúcheme bien, sus nombres, pero sí logramos entender que están hablando de parte de Dios. Si la pastora me puede ayudar ahí cambiando las pantallas. Amén. Que el Señor nos bendiga. Entonces el verso 35 dice lo siguiente: entonces un varón de los hijos, ¿de dónde era? De los profetas. Cuando está diciendo que era hijo de los profetas, no está hablando, hermano, aleluya, de que tienen la misma sangre o que tienen, como lo diríamos nosotros en nuestro tiempo, el mismo apellido, que son del mismo padre, sino que cuando hablaban que eran hijos de profetas, estaban hablando, hermano, que tenían, escúcheme bien, aleluya, pertenencia, hermano, con la profecía, con el profeta, con el maestro. Esto es lo mismo que dice Amós cuando, aleluya, lo echan, hermano, por predicar la palabra. Amós, ¿qué es lo que dice? No soy hijo de profeta. Lo que está tratando de decir no es que su padre, escúchame bien, haya sido profeta, porque lo que se heredaba era el reinado, lo que se heredaba era el sacerdocio, pero no así el ministerio profético. Alabado sea el nombre de Dios. Y Amós lo que le está diciendo: yo no pertenezco a la escuela de los profetas, no soy discípulo de los profetas. Y cuando hablamos entonces en este verso 35 que había un varón de los hijos de los profetas, debemos entender que pertenecían a la escuela de los profetas. Que el Señor nos bendiga. En estos espacios, ¿cierto?, se hacía la búsqueda de la palabra de Dios. Estamos hablando, hermano, que dentro de todo lo que estamos mencionando, está gobernando uno de los reyes más impíos y más malos en la historia de Israel, llamado el rey Acab. ¿Y para qué hablar de la bruja de su esposa, llamada Jezabel? Cristo vive. Una batalla campal fue la que tuvo el profeta Elías. Y vemos cómo Dios respaldó al profeta Elías. Y hay un momento determinado en que Elías se siente solo, está desanimado. Algunos hablan de la depresión de Elías porque se esconde, ya no duerme, no descansa bien,
no se está alimentando y no está bebiendo agua. Nosotros a veces pensamos que Dios solamente se preocupa de nuestra parte espiritual y no es así. Porque cuando Dios viene a hablarle a Elías, ¿cierto? El Señor le dice, come y bebe, dándole a entender que tenía que recuperar también las fuerzas físicas, pero sobre todas las cosas entender que largo camino le restaba también en el Señor. Y el Señor le dice, ¿cierto? En la respuesta, porque Elías plantea la interrogante, han matado, ¿cierto?, a todos tus profetas, han derribado tus altares y solo yo he quedado. Y Dios le dice no, sino que hay 7,000 rodillas que no se han doblado a Baal. Dentro de estas 7,000 rodillas estaban estos profetas. Entonces un varón de los hijos de profeta dijo a su compañero por la palabra de Dios. ¿Por qué le está diciendo por la palabra de Dios? ¿Cierto? Le dice, hiéreme ahora, mas el otro no quiso herirle. No solamente desobedece al profeta, el profeta le está diciendo, hiéreme, que el Señor nos bendiga, aleluya. Y este que también es profeta no quiso, ¿cierto?, hacerle caso al mandato del profeta, pero si usted es un buen lector, se dará cuenta que esta orden la estaba dando el mismísimo Señor, nuestro Dios. Por lo tanto, no solamente desobedece al profeta, sino que también desobedece a Dios. Cada vez que nosotros desobedecemos a Dios, debemos entender que nuestros pecados y nuestra desobediencia tiene consecuencias, hermano, que son abismantes, son muy grandes. Amén. Y resulta que el profeta posteriormente le dice, por cuanto no has obedecido a la palabra, ¿de quién? No era del profeta, era la palabra de Jehová. He aquí que cuando te apartes de mí, te herirá un león. Amén, eso es lo que le dice. Y cuando se apartó de él, le encontró un león. ¿Y qué es lo que hizo? Y le mató. Y le mató. Este es un llamado a no descuidarnos. Nosotros somos hijos de Dios. Vivimos para Dios. Vivimos por la palabra. Oramos al Señor porque logramos entender que en Él encontramos la provisión, la fuerza y todo lo necesario para sobrevivir, para salir adelante. Y para que en medio de este mundo de aflicción podamos entender que el Señor nos dice, confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Que el Señor nos bendiga. Ahora, lo normal es que a lo mejor cuando no hay una cercanía con el Señor tan fuerte como la del caso de los profetas, o sea, es profeta, está estudiando, todos los días le están enseñando de la ley, le están hablando de Dios, le están impartiendo la palabra para que no se desvíe, para que no desobedezca, para que preste atención, para que no se descuide. Y sin embargo, cuando le hablan de parte de Dios, lo primero que hace el profeta es descuidarse. Amén. El mundo no conoce a Dios. El mundo no conoce de la palabra. El mundo en medio de sus angustias, de sus temores, no buscan al Señor. Y le vuelvo a repetir porque no lo conocen. ¿Quiénes buscan al Señor en medio de la angustia? Los que conocemos la palabra de Dios. ¿Quiénes buscan al Señor en medio de la escasez, en medio de las enfermedades y en medio de los conflictos de la vida? Somos nosotros. No es el mundo porque no conoce de Dios. Amén. Sin embargo, hermano, aleluya, el mundo sufre. ¿Cierto? El mundo se angustia, el mundo está lleno de miedo, está lleno de dolores. Ayer estábamos en el evangelismo y se acercaba una persona a hablarme y me decía que por más que ha tratado de cambiar, las cosas no le han salido favorables. Y resulta que a mí también me hizo eco, porque la persona con la que conversaba era una persona que estaba viviendo en situación de calle. Y cuando uno hace esa observación de cómo es vivir en la calle en pleno invierno, de verdad que, aleluya hermano, muy angustioso. Pero él ahora tenía casa. Tengo una casa. No estoy viviendo en la plaza, no estoy viviendo en la calle. Pero mis problemas aún son más grandes. El mundo se aflige. Amén, que el Señor nos bendiga. Pero en medio de toda esa aflicción nosotros tenemos esa voz de consuelo. Y eso es lo interesante, poder entender que Dios no solamente es el Dios de consolación, sino que Dios es el Dios de toda consolación. Nadie puede venir desconsolado delante de la presencia de Dios e irse de la misma manera. En Dios encontraremos el verdadero consuelo. Pero cuando desobedecemos, o como mencionaba el título de este mensaje, cuando nos descuidamos, las consecuencias son devastadoras.
al apartarse de este profeta, le aparece, cierto, el león. Y este hombre, hermano, aleluya, que el Señor nos bendiga. El verso siguiente, pastora. Parece que se avanzó mucho. El verso anterior, 36. Entonces dice, y te herirá un león. Y cuando se apartó de él, amén, mire, sabemos que no es casualidad, no es el destino, no es coincidencia. Dígame, por hermano. Amén. Van a estar hermanos que Dios los bendice y no saben leer a Dios. ¡Uy, mira qué suerte! ¡Uy, mira el destino! ¡Uy, qué casualidad! Mira la coincidencia. Hay que darle un micrófono. Es Dios, hermano. Es Dios. Y se encuentra con el león y tal como lo dice el profeta, y el león le mató. Ahí está, hermano, el tema de la desobediencia. Ahora la desobediencia se sigue acrecentando. Leamos el verso siguiente. Y luego este profeta se encontró con otro hombre. Varios están diciendo, Señor, ayúdame a no encontrarme con ese profeta. Luego se encontró con otro hombre y le dijo, hiéreme ahora, similar a lo que leíamos en los versos anteriores. Y él ya vio que el otro se había comido, el león se lo había comido. ¿Y qué es lo que hace? Y le dio un golpe y le hizo, cierto, una herida. ¿Obedeció o no obedeció? Al final del mensaje no va a venir a pegarme. Y el hombre le dio un golpe y le hizo una herida. ¿Amén? Y el profeta se fue y se puso delante del rey, en este caso el rey Acab, en el camino, y se disfrazó poniéndose una venda sobre los ojos. Y cuando el rey pasaba, él dio voces al rey y dijo, tu siervo salió, ¿de dónde? En medio de una batalla. Y aquí que se me acercó un soldado y me trajo un hombre diciéndome, guarda a este hombre. Eso le está diciendo. Se le acercó un hombre diciéndole, guarda a este hombre. Y si llegare a huir, tu vida será por la suya o pagarás un talento de plata. Entonces este hombre le está diciendo que le han dejado bajo su cuidado y bajo su responsabilidad a otro hombre. ¿Entienden? Amén. Hay una responsabilidad y cuando tenemos responsabilidades no debemos descuidarnos. Por eso que nosotros como papá, si usted no quiere tener hijos flojos, desde chiquitito comienza a mandarlo. Porque si usted quiere comenzar a mandarlo a los 15, a los 16, no, eso no le van a hacerle caso. Tuvieron 15 años para atrás sin hacer nada. Amén. Entonces, amén, ¿por qué tenemos hijos flojos o hijas flojas? Amén. Porque no le damos responsabilidad. Amén. Que el Señor nos... Y las responsabilidades son buenas. Está bien que nos regalen cosas, hermano, pero uno también, por ejemplo, hoy día salieron del colegio varios, amén, y a muchos les fue bien. Hay otros por los que hay que levantar días de oración, de ayuno y de clamor, de intercesión, para que puedan terminar el año en victoria. Amén. Pero hay que darle responsabilidad. Cuando nos dan responsabilidades, sobre todo nosotros, por hermano, amén, no podemos descuidarnos. No podemos descuidarnos, amado hermano. Amén. Un médico en medio de una operación no puede descuidarse. Un carabinero en medio de un operativo no puede descuidarse. Nosotros como iglesia de Dios, en medio de este mundo en el que estamos, no podemos descuidarnos. Entonces le dan la responsabilidad. Guárdame y cuídame a este hombre. ¿Qué tiene que hacer? Guardarlo y cuidarlo. Pero si no lo hace, hay consecuencia. Diciéndome, guarda a este hombre. Y si llegare a huir, tu vida, mire, la responsabilidad era grande, ¿cierto? Será por la suya o pagarás tu talento de plata. Se recordará, hermano, que cuando el apóstol Pablo estaba encarcelado en Filipo y cuando vino el temblor, ¿cierto? Aleluya, el carcelero quería quitarse la vida porque tenía que guardar, ¿cierto? Su responsabilidad, que era no dejar salir a los que estaban presos. Y cuando vino el terremoto, él se asustó. Amén. Y al percatarse de que a lo mejor había quedado solo, quiso suicidarse. Mira, ahí está el suicidio en la Biblia. Y ahí aparece el apóstol Pablo y le dice, no le haga, porque todos estamos acá, no nos hemos arrancado. Amén. Entonces ahí un poco para que usted pueda entender la responsabilidad que tenían. Amén. Ahora, ¿cuál es el problema? Aparece en el verso siguiente.
Y mientras tu siervo, ¿qué está haciendo este otro? Ocupado en una y en otra cosa. Ay, entendieron al tiro. Pero ¿qué tenía que hacer él? Tenía que guardar a este hombre. Y este no solamente fue a hacer lo que no correspondía, sino que, mire cómo dice, y tu siervo estaba ocupado en una y en otra cosa. En una y en otra cosa. En una y en otra cosa. Menos en Dios. Ya ahí ya bajamos el mensaje para acá. Amén. No sé qué pasó, dice este otro. Estaba ahí y ahora no está. ¿Qué dice? Desapareció. Un fantasma. No sé, desapareció. Usted ha visto los videos, hermano, que aparecen en la televisión o en las redes sociales de cómo roban la astucia. Estaba ahí, ya no está. La gente, hermano, que estaciona su auto y vuelve y ya no está. Que el Señor nos bendiga. Amén. Y eso es lo que le está diciendo. Y mientras tu siervo estaba ocupado en una y en otra cosa, el hombre desapareció. Mire, arte de magia. Entonces el rey de Israel le dijo, esa será tu sentencia, tú la has pronunciado. Este segundo descuido no lo tenemos por parte de un profeta. El profeta no debe descuidarse de qué cosa? De la palabra, de Dios. Pero este siervo que, cierto, estaba en la batalla, no debía descuidarse de sus labores de batalla. Y si le habían puesto, cierto, a guardar a una persona, ¿qué es lo que tenía que hacer él? Tenía que cuidar a esta persona, era su responsabilidad. Había responsabilidades para el profeta y el pueblo, en este caso los que estaban batallando también tenían responsabilidades. Ahora este ejemplo es una ilustración para que el profeta pueda hablarle al rey Acab, porque si hay alguien que ha descuidado también sus labores es el propio rey Acab, porque Dios le dice al rey que debe ir, aleluya, cierto, al pueblo enemigo y debe destruir a todo, pero acá se sintió, aleluya, hermano, se presentó como más bueno que Dios. Y eso le está diciendo, por eso dice la palabra que si el juicio de Dios ha de comenzar, ¿por dónde va a comenzar? Por la casa. Por eso es que lo primero que dice el profeta no obedeció y Dios, hermano, ¿cierto? Le puso la mano. Pero ahora el tema es con el rey Acab, pastora Belén. Porque dice, aleluya, pero él se quitó de pronto la venda de sobre sus ojos y el rey de Israel conoció que era de los profetas. Porque todo esto, hermano, se ilustra, se pone en la palabra para hablar no solamente del descuido del profeta, del descuido del pueblo, aleluya, sino que también del descuido del rey. Que el Señor nos bendiga. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, está esta palabra, hiéreme, que era para poder, cierto, darle las ordenanzas a este profeta y que pudiera él obedecer. Al no obedecer, vemos las consecuencias, perdió la vida. Y también sabemos lo que ocurre con el rey Acab. De este relato, y precisamente de este verso, del verso, aleluya, 40, cuando dice, y mientras tu siervo estaba ocupado en una y en otra. Hay un pecado en la Biblia. Sabemos que el pecado es uno. Digan amén los pecadores. Amén. Pero se manifiesta de distintas formas. Y hay un pecado, hermano, que se llama, aleluya, el pecado de desidia. Desidia. ¿Qué quiere decir el pecado de desidia? El pecado de no querer hacer nada. ¿Se ha levantado usted así en la mañana? No, y hoy día no quiero hacer nada. Quiero puro dormir, sobre todo en estos días de invierno. Quiero puro dormir. Amén. No, yo nomás me he levantado así. Ya, no, pastor, yo me levanto todos los días así. ¿Qué es lo que es la desidia? Es la falta de ganas. Es la falta de interés o del cuidado al hacer una cosa. David era muy trabajador, un hombre de batalla, un hombre valiente, pero en un momento determinado tenía que estar él en la batalla y sin embargo no fue y se encontró con la ociosidad, con esto sin hacer nada y pecó. Amén, hay gente floja, por eso es que Dios a los flojos los despereza. Amén, que el Señor nos bendiga. Amén, está ese pecado, no quiere hacer nada
Y hay muchos hermanos que así vienen a la iglesia sin querer hacer nada. Dios les bendiga a esos flojos. Amén. Amén. Entonces es un pecado el no querer hacer nada, el no querer trabajar. Los que dicen, pastor, déjeme aquí nomás. No, hay que moverlo. Amén. Que el Señor nos bendiga. Dios tiene que moverlo. Pero por otro lado también está este pecado de hacer tantas cosas y descuidar, hermano, lo que es prioridad. Recordemos, hermano, que Jesús visitó la casa de Marta y María. Amén. Y una, cierto, le puso atención a la palabra. Pero la otra estaba lavando loza, estaba planchando, estaba ordenando, poniendo la mesa, poniendo la taza, poniendo el agua, la tetera, sirviendo el mate, el té, el café, la leche con chocolate, haciendo los huevitos, haciendo todo, hermano. Y no ponía atención. Y encima estaba enojada. Señor, ¿no ves que yo aquí me muevo, corro y mi hermana no hace nada? Aleluya. ¿Y qué le dijo Jesús? Que María había tomado la mejor parte. Dios bendiga a San María en este día de hoy. Amén. Que han tomado la mejor parte. Y ahí también tenemos ese otro problema, porque a veces los hermanos me dicen estoy enfermo, surgió algún imprevisto, pero hay otros que pasan tan ocupados como este otro. Amén. Que el Señor los bendiga. Que dice, pero mientras tu siervo estaba ocupado en una y en otra cosa, que no podía ir al culto, que no podía ir el martes. No, si el domingo tampoco puedo, pastor, pero este día es feriado. No, ese día es feriado. Tengo más trabajo todavía, pastor. Y no estamos hablando de gente del mundo, estamos hablando de gente de iglesia que se descuida en la oración, que se descuida en la palabra. Amén. Todos tenemos frío. A lo mejor hoy día el clima no está tan fresco como los días hacia atrás. Todos los que estamos aquí a lo mejor llegamos cansados, a veces el sueño, a veces parte del culto, hermano, como que viene ese espíritu de sueño. A ver, y sabe que a veces estamos cantando con todo el gozo, hermano, usted lo mira y no se le pega, pero cosa de que alguien al lado tuyo esté con sueño y rápidamente se le pega. No, pero hay gente que ni siquiera hace la lucha de si le está dando sueño, hermano, si le está dando sueño. Yo entiendo que viene cansado. En vez de pararse y de apojarse la cara, se acomoda por vato. Gloria a Dios. El verdadero problema de muchas personas es que por estar excesivamente ocupados en una y en otra cosa, descuidamos nuestras verdaderas prioridades. Ya sea en el hogar. Por ejemplo, hay gente que trabaja tanto por el bienestar de sus hijos, pero nunca tienen tiempo para sus hijos. Por otro lado, hermano, las prioridades del trabajo. Hay gente que se enfoca tanto en el trabajo que cuando llega a la casa, adivine de lo que habla. El trabajo. Claramente, hermano, yo no les vengo a hablar de estas dos cosas, sino de nuestra responsabilidad que tenemos en la obra de Dios. Cuando nos descuidamos de lo de Dios. Nosotros tenemos prioridades. Y a veces, hermano, nuestras fuerzas y nuestras preocupaciones están distantes de lo que el Señor quiere. Y así hay gente muy ocupada hoy día que no tiene tiempo para Dios. Los días de semana salen tan tarde, o a lo mejor no salen tarde, pero llegan tan cansados, hermanos, que no vienen al templo, no vienen a la casa del Señor. Y resulta que el día domingo tampoco vienen porque es el día para descansar. Y no hay tiempo para Dios. Por eso es que es importante que nosotros podamos tener la madurez en el Señor, porque nuestra asistencia al culto no va a depender del estado de ánimo, no va a depender si estamos cansados, no vamos a depender si estamos enfermos, no vamos a depender, hermanos, de otros factores para poder estar en la casa de Dios. Va a ser nuestra responsabilidad, va a ser, hermanos, que el Señor nos bendiga, la asistencia. Como dice David, yo me alegré con los que me decían a la casa de iremos, pero los de hoy día, hermanos, dicen otra vez a la casa del Señor. Sí, otra vez. Hay una responsabilidad que no debemos descuidarnos. Usted viene a la casa de Dios y Dios nos habla. Usted viene a la casa de Dios y Dios nos escucha. Usted viene a la casa de Dios y Dios nos fortalece. Usted viene a la casa de Dios y Dios nos liberta, nos da palabra, nos da ánimo, nos fortalece. Fortalece nuestro espíritu el Señor. Pastor Mario me contó una buena, hermano. Había una persona que no quería ir a la iglesia.
Amén. Y le dice a la mamá, mamá, no quiero ir a la iglesia. Si tu mamá me da 2 razones para ir a la iglesia, yo voy a ir. Y le dice, bueno, lo primero es que tú tienes 40 años, ya no eres un niño, ya no eres un adolescente, ya no estás en esos trotes, ¿cierto? Como para quedarte en el hogar y no ir a la casa del Señor. Y él pensó y dijo, sí, tiene razón. ¿Y cuál es la segunda? Es que tú eres el pastor. Oye, si el pastor era así también, gracias a Dios, yo no, Señor. Toda la gloria es para ti. Y nos vamos descuidando. Yo sé, hermano, que aquí hay hermanos que han ido madurando y desarrollan, hermano, el tema de la lectura y la oración. Pero para otras personas, hermano, que no tienen esos hábitos y que no están siendo ejercitados en la oración y en la palabra, este lugar es el espacio que tenemos para poder hacerlo. Amén. Si a Dios le gustara que cada uno le buscara en su casa de manera individual, estaríamos todos en nuestros hogares. Pero Dios no es un Dios individualista, es un Dios de unidad, es un Dios que le gusta, ¿cierto?, esto congregacional, el cántico congregacional, el culto congregacional, la lectura de la palabra congregacional. Pero hoy día hay mucha gente que se está descuidando. Y el profeta se descuidó, no escuchó al otro profeta y las consecuencias no solamente fueron trágicas, las consecuencias fueron devastadoras. Perdió la vida, hermano. Amén. Que el Señor nos bendiga. Un león, hermano, lo hirió. Que el Señor nos bendiga. Entonces es el verdadero problema de muchas personas que están excesivamente, hermano, ocupados y nunca tienen tiempo para el Señor. Es que esta semana no puedo, es que hoy día no puedo, es que quizás mañana. ¿Y cuándo va a venir a la iglesia? Amén. ¿Cómo no van a hacerse un tiempo de venir a la casa del Señor? Tienen que hacer el tiempo para Dios. Dios es prioridad, más allá de nuestra familia, más allá de nuestros deberes, más allá de nuestras labores. Dios tiene que ser prioridad. El día martes hablábamos nosotros, amén, sobre los hijos de Isaacar, amén, que fueron personas entendidas en los tiempos y que sabían lo que tenían que hacer y influenciaron a los demás. Y hablamos, hermano, aleluya, al término del mensaje sobre la necesidad que tenemos nosotros de aprovechar bien el tiempo. Si usted busca la información de Martín Lutero, se dice de él, hermano, que los días en los que estaba más ocupado, él decía, hoy día, amén, ¿cuántos dicen? Bueno, mañana día viernes vamos a andar full. Generalmente el día lunes es así, o el día viernes, término de semana laboral. Y uno dice, hoy día tengo tantas cosas que hacer. Amén. El hombre estaba tan ocupado que decía, hermano, él, que mientras más eran sus labores, lo primero que hacía en la mañana era asegurar 2 o 3 horas de oración. Amén. Y a veces nosotros andamos tan ocupados que no oramos. Pero cuando nosotros hacemos el ejercicio de orar antes de comenzar todas las labores, de verdad que el Señor nos ayuda a redimir el tiempo. Como le decía, usted va al banco, hermano, amén, sin orar, y le toca, hermano, la fila más larga. Y no abren nunca. Y después, como si fuera poco, le toca la cajera más lenta de todas las lentas. Y antes que usted lo vayan a atender, aparece, ¿cierto?, la persona que viene con el problema grande y tiene más tiempo. O como cuando usted anda enfermo y todo el día sin comer y cuando son las 5 de la tarde dice, hoy día tenía que haber presentado. Pero no lo hizo. Pero es diferente, hermano, cuando oramos. Haga un alto en el camino. A mí se me metió eso de antes de salir a orar, hermano, tan fuerte que día, hermano, yo me quedaba dormido y salía corriendo para el trabajo. Y cuando iba en el metro decía, Señor, perdona a este pecador que no oró antes de salir. Y ya la gente llega ahí, como que fuera normal salir y volver. Y de alguna manera nos estamos descuidando. Pudiera hablarle de muchas cosas, pero yo quiero enfocarme solamente en 2. Por eso que le decía que quería traer la idea para poder, hermano, hablarle de 2 prioridades. Amén. Que nosotros tenemos que ocuparnos y si no nos ocupamos, las consecuencias van a ser muy devastadoras. El día de ayer, por ejemplo, se celebraba el Día del Orgullo Gay. Como dicen por ahí, no hay gay arrepentido porque ellos lo promueven a través del orgullo. Y claramente, hermano, los tiempos, nosotros que tenemos, hermano, yo tengo 36 años, amén, hacia arriba, no van a ser los mismos tiempos que nuestros hijos. Amén, que el Señor nos bendiga. También lo mencionamos el día martes, si ellos hablan,
ellos dicen, nos apuntan, nos señalan, nos condenan. Todo, hermano, lo hacen bajo el escudo de libertad de expresión. Pero cuando nosotros hablamos de nuestra fe, hablamos de Dios y decimos que eso no está bien, que eso es un pecado a la luz de la palabra, y no es porque lo digamos ahora en este tiempo, sino que a través de todas las edades de la iglesia ha sido, cierto, condenado. Amén. Nos dicen que nosotros no somos tolerantes. Amén. Que el Señor nos bendiga. Entonces uno tiene que tener ese cuidado y tenemos que tener esa preocupación. Como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, verso 6, porque el ocuparse de la carne es muerte. Amén. Pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. ¿Se da cuenta que cuando usted tiene una pequeña pelea con su esposo, con su pareja, con sus hijos, con sus vecinos en el trabajo, uno, ¿cómo termina las peleas? Lo único que quiero es vivir tranquilo y en paz. Si usted quiere vivir tranquilo en paz, tiene que ocuparse de las cosas del espíritu. Por eso que dice el apóstol Pablo, porque ocuparse de la carne, ¿qué es lo que es? Es muerte. ¿Qué le pasó al profeta? Desobedeció, se preocupó de su carne, no atendió la voz de Dios. Y claramente, hermano, perdió la vida. Si cuando nos alejamos de Dios, hermano, las consecuencias son devastadoras. Dios es un Dios de misericordia. Dios es un Dios que no quiere la muerte del que muere. Dios no es un Dios, hermano, castigador. Castiga, pero no es castigador. ¿Cómo le explico esto? Amén. Es como cuando nosotros amenazamos a nuestros hijos. El de Belén, quédate tranquila, te voy a pegar, te la voy a dar. Estamos una y otra vez. El objetivo principal no es pegarle, sino que se porte bien. Así está Dios con nosotros. Pero llega el momento en que hay que dársela y cuando uno se las dan una semana parejito. Amén. Gloria a Dios. O no se las dan a usted. Amén. Que el Señor nos bendiga. Entonces el ocuparse de la carne es muerte. Pero el ocuparse, aleluya, del Espíritu es vida y paz. Y lo primero que le quiero hablar, hermano, es de la preocupación de la oración. De no descuidarnos de la oración. La oración es muy relevante para nosotros. Si el Señor no quisiera el que nosotros oremos, lo diría. Pero sin embargo son muchos los textos donde el Señor nos habla acerca de la necesidad de orar. Usted se ha leído el libro de los Hechos, se dará cuenta que cuando se derrama el poder del Espíritu Santo, la iglesia comienza, cierto, a evangelizar, comienza a predicar, comienzan a ser persistentes en la oración y la palabra. Pero nos faltan los que no hacen nada y aparte de no hacer nada empiezan a calumniar, empiezan a chismear y vienen delante de los discípulos y le dicen, oigan, ustedes están descuidando a sus mujeres, están descuidando sus casas, están descuidando a las viudas, están descuidando la atención a las mesas. Entonces, aleluya, ellos le encontraron razón. Pero había prioridades, ¿cierto? Uno era atender las necesidades de la familia, de sus mujeres, de las viudas, pero había una necesidad mayor que era poder, ¿cierto?, atender el llamado que Dios le había hecho. Entonces, ¿cierto?, los apóstoles hacen una reunión, oran al Señor y le piden, gloria a Dios, ¿cierto?, levantar a diáconos que van a servir a las mesas. Ellos dicen en la palabra del Señor, mire, se lo voy a leer, Hechos capítulo 6 del verso 1 al 4, dice lo siguiente, a su nombre, amén, Cristo vive. Dice lo siguiente, la palabra de Dios. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios. ¿Para qué? Para servir a la mesa. Buscad pues, hermano, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Encarguemos este trabajo, ¿cierto? Hay responsabilidad. Por otro lado, el verso 4 dice, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Si nos descuidamos en la oración, las consecuencias, hermanos, también son devastadoras. No es como, mire, cuando a usted le pasa algo malo y no ha orado, usted rápidamente lo asocia. Que no oré. A ver, gloria a Dios. Pero es diferente cuando usted ha estado en ese espacio, en esa comunión con el Señor y viene algo, usted no lo asocia a eso.
De hecho, usted confía en el Señor. Y para la labor que estaban desarrollando los discípulos, que no solamente tenía que ver con el área de la predicación, sino que también tal como lo hacía su Señor y Maestro, nuestro Señor Jesucristo, tenía que ver también con la necesidad de orar. Recuerde que Jesús, más que enseñarles a predicar, a sus discípulos les enseñó a orar. Por ahí Leonard Ravenhill dice que la oración es la cenicienta de la iglesia. Nadie quiere orar. Nadie quiere orar. Todos quieren hacer otra labor. ¿Qué te gustaría hacer a ti? Le preguntamos a los adolescentes día atrás, ¿cierto? Unos nos decían, bueno, quiero tocar la batería. Otros nos gustaría tocar, nos gustaría pasar al coro. Pero ¿usted cree que alguno de ellos dijo, no, a mí me gustaría ser un hombre de oración? No, eso no lo dicen ni los adultos. Hay un amén sincero. ¿Hay otro amén sincero? No. Y resulta, hermano, que todo lo que nosotros queremos alcanzar en el Señor, lo alcanzamos a través de la oración. Por eso que usted va a estar escuchando, mire, a lo mejor el sermón no se va a centrar totalmente en la oración, pero todos los predicadores al término del mensaje siempre lo van a estar motivando y llamando a ¿qué? A orar, invitándole a orar, a hacer el ejercicio de la oración. Y no nos podemos descuidar, tenemos tanto por qué orar. Orar por nuestra familia, orar por nuestros hijos, orar por la economía, orar por nuestro país, orar por los misioneros, orar por los evangelistas, los que predican en la palabra, orar por los que están pasando necesidades. No nos podemos dar ese lujo de descuidarnos en la oración. Que el Señor nos bendiga. Amén. Por eso que a este varón le dieron una responsabilidad de guardar a un hombre. Pero que dice él, estaba tan ocupado entre tantas cosas que el Señor nos bendiga. No nos descuidemos, amado hermano. Y del otro que no debemos descuidarnos es de la palabra, como dice los discípulos en el verso 4. Y nosotros persistiremos, aleluya, de manera constante en la oración y en qué más, en el ministerio de la palabra. No nos podemos descuidar. Como cristianos eso es esencial para cada uno de nosotros, estar constantemente orando y constantemente estar leyendo. En nuestros devocionales diarios. ¿Amén? Oiga, hermanos, si hay tanta herramienta. Yo ese día atrás, mire, yo tengo una aplicación en el teléfono. Amén, no sé dónde está mi teléfono, más usted, ahí está. Y, oiga, si hay aplicaciones para todos, ¿sí o no? Para descargar la alabanza, los niños para jugar. Y yo descargué una aplicación donde la Biblia usted puede hacer devocionales. Amén, puede estar todos los días leyendo la palabra. Y hablamos con la hermana Denis, mire, seamos sinceros, vamos a pecar. Usted se levanta, ¿qué es lo que primero que ve? ¿Y qué es lo último que termina de ver? Para acá hay más gente sincera. Amén. No va a decir, no, pastor, si yo delante en el Espíritu. Y yo descargué esa aplicación, pues puse devocional y me pone recordatorio. Todos los días, 7:15, 7:20, está ahí. ¡Tin! Llega el mensaje. Lo leo, pongo atención. Más encima, si no quiere leer, hermano, usted le pone hasta play y le habla. Que el Señor nos bendiga. Pero la idea es no descuidarnos de la palabra del Señor. Pero hoy día, ¿cuánta gente se descuida? Yo he escuchado a predicadores, hermanos, que se suben a carrera y no tienen idea qué decir, no tienen idea qué hablar. Y dicen, vamos a aplicar fe, vamos a pedir un texto como lo hacían antes. Claro, eso se hacía antes, hermano. Amén. Y justo cuando van a leer, le aparece la página en blanco. Y si no, le aparece la genealogía. Pero tenemos nosotros, hermanos, que estar orando y no descuidándonos de la palabra del Señor. Hay uno de los versos que me quedó tan grabado. Está en 1 Timoteo capítulo 4, verso 13, donde dice lo siguiente la palabra de Dios. En adelante, el apóstol Pablo, mire, entre tanto que voy, le dice a Timoteo, ocúpate en la lectura. En estos días veía las redes sociales y decían, ¿cuántos cristianos se han terminado de ver tantas series y aún no terminan de leer la Biblia? Yo le he contado a usted la historia del vecino que es panadero,
que a veces cuando él está con tiempo me habla de Dios. Yo le decía a la Belén, el otro día me habló, hermano. Me decía, ¿sabe, vecino? Que él sabe que yo soy pastor y aparte que hacemos las campañas mismo. ¿Sabe, vecino? Me dijo, ¿me deja decirle algo? Y dije, sí, pues, va a estar ahí, ¿no? ¿Qué me va a enseñar este amigo? O sea, me dice, yo tengo un primo que es pastor. Mi primo que es pastor ayudó a otro pastor que no tenía iglesia, no tenía congregación y no tenía dónde desarrollar, escúchame bien, su trabajo como pastor. Entonces, ¿qué hizo mi primo? Le prestó la iglesia, le ayudó, le permitía hacer culto, pero se llevó toda la congregación. Y ahí viene la aplicación. Entonces usted, vecino, como usted es el pastor de ahí, no les preste la iglesia a nadie. Amén, dije yo. Y comprando pan no va, pues. Imagínense si voy al súper, el mensaje que tiene el Señor. Y él lee la palabra, pues no es cristiano. Es como Cornelio que daba limosna, oraba. Que el Señor nos bendiga. Ay, yo iré para acá, está bien, no prestarle a la iglesia a nadie. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, en la exhortación y la enseñanza. No descuide el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto, se visibilice delante de todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. El profeta no tuvo ese cuidado, no tuvo esa precaución. Y se descuidó y apareció, hermano, este león, quitando y restándole la vida. Por eso siempre, hermano, yo me centro más en los predicadores. El llamado a orar y a estar atento a la palabra es para toda la congregación, todos los que somos hijos de Dios. Amén. Pero mayoritariamente en los que predicamos, en los que ministramos, en los que oramos por personas que están, hermanos, perdidas. Tenemos, hermanos, que tener como la responsabilidad, tal como el primer profeta hablaba de parte de Dios. No tenía miedo. Oiga, hermanos, si no era cualquier cosa, ir a hablarle delante del rey. Ni mucho menos una palabra condenatoria. Había que tener, hermano, esa valentía de Dios para poder hacerlo. Pero cuando nos descuidamos, hermano, por eso que yo soy, hermano, el pastor de esta congregación por misericordia, la gloria es de Dios. Amén. Pero cuando usted está haciendo las cosas mal, yo también se las voy a decir. Como yo me he acercado a algún hermano, a alguna hermana a decirle, ¿sabe qué? Esto no está bien. Si así también lo hacían conmigo, a mí también me tiraban la oreja, también me llamaban la atención. Amén, que el Señor, si para eso estamos nosotros. Amén, para poder corregir, para poder instruir, para poder llevar a la congregación por buenos pastos, para que no, aleluya, mueran de sed, puedan refrescarse en las aguas de Dios, para sacar, hermano, a los depredadores, para darle, hermano, la palabra de Dios. Pero no debemos descuidarnos. Este no es un tiempo para descuidarnos. Es un tiempo para estar atentos con las responsabilidades que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Tenemos responsabilidades como hijos de Dios. Los que tienen padre tienen responsabilidades sobre su familia. La que es madre tiene responsabilidad sobre sus hijos. Nuestros adolescentes también tienen responsabilidades. Y no debemos descuidarnos. Porque le vuelvo a repetir que cuando lo hacemos, las consecuencias son devastadoras. Acompáñeme, hermano Daniel. Dentro de tantos testimonios que uno va recogiendo y va escuchando, tengo de una persona que obviamente vamos a omitir su nombre, y él estaba, hermano, buscando de Dios, y el diablo, hermano, trabaja de manera sutil, ¿cierto?
había una alabanza que escuchamos hace años atrás y decía, pone cuidado hermano, pone cuidado con la falta de oración. Y la alabanza decía, si el enemigo viene a usted y usted no lo ve, es porque usaba zapatitos de algodón. Ahí, todos se les cayó el carné con esa alabanza. Y es verdad, el enemigo no viene metiendo bulla de manera sutil. Que el Señor nos bendiga. Y así, hermano, él no comenzó a entender la señalética, hermano. Si uno de repente se pregunta por qué están los accidentes en las curvas, si por lo menos aquí, hermano, en la gran mayoría de las carreteras, todas las curvas están anticipadas y demarcadas con los letreros correspondientes, de disminuir la velocidad, de ir bajando, hermano. Pero si usted va manejando y va atento, hermano, a la señalética, pero ¿por qué ocurren esos accidentes? Porque no ponen atención. De alguna manera, hermano, se descuidan. Entonces, hermano, vino el enemigo y le jugó una pasada. Y en esa pasada, hermano, el enemigo la atacó con toda la fuerza. Y él, a pesar de que entendía de que Dios era un Dios restaurador, él se encerró en el pensamiento de que Dios no lo iba a perdonar y de qué es lo que iba a decir la gente, hermano. Y por eso, pecado, hermano, se alejó, hermano, estuvo más de 3 años fuera. En esos 3 años, hermano, perdió todo. Hasta que Dios en su misericordia lo volvió a traer de nuevo. Si nosotros nos descuidamos, hermano, mire, yo tengo ese cuidado de los propios pastores que han caído en adulterio. Me pongo en el caso de ellos. Le fallo a Dios, le fallo a mi esposa, le fallo a mis hijas, le fallo a mi familia, le fallo a la congregación. Los que no me estiman se van a alegrar, pero los que me aman y me quieren, por un momento, por eso que no podemos descuidar. No podemos descuidar. Seamos como este profeta que fue a la escuela y cuando Dios lo llamó a profetizar, hizo sus deberes. Colóquese de pie, mi amado hermano. No se descuide, iglesia. No se descuide de la palabra, no se descuide de la oración. Hagamos hábitos de oración, hagamos hábitos de lectura de la palabra. Hablemosles a nuestros hijos de Dios. Proyectemos a nuestros hijos en el Señor. Cubrámosles a ellos. Digámosles, Señor, aleluya, hermano. Oiga, si varios de los que están aquí a lo mejor no venían de cuna evangélica y Dios los tiene sirviendo al Señor, ¿cuánto más es lo que Dios puede hacer con nuestros hijos si nosotros somos determinantes en nuestro servicio y en nuestra manera de vivir para Dios? Padre eterno, he predicado tu palabra, fuente inagotable de vida y de verdad. Siento tu presencia, Padre mío, porque eres tú moviendo a la iglesia, moviendo nuestra vida, moviendo nuestro corazón a no descuidarnos. Los tiempos en los que estamos son tiempos de adversidades, tiempos peligrosos, tiempos de tiniebla y oscuridad. Pero en medio de esta situación tú nos guardas y nos cuidas. Y nos das de la palabra. Palabra que saca la venda de nuestros ojos. Lámparas a mis pies tu palabra, dice el libro de los Salmos, y lumbrera nuestro camino. En este tiempo tan complejo y tan dificultoso, nosotros contamos con los recursos del cielo para caminar. Contamos con los recursos de Dios para avanzar. En medio de las pruebas, en medio de las dificultades, no estamos solos. Y yo le pido, Señor, que nos ayude como congregación a estar velando, a estar orando, a estar guardando la palabra, a estar creciendo en el Señor. Que los problemas, las dificultades, las enfermedades, Padre mío, los obstáculos de la vida no se presenten delante de nosotros para apartarnos de tu presencia y de tu palabra. Muy por el contrario, cuando vengan las pruebas, cuando vengan las dificultades, con mayor razón y con mayor solicitud correremos a tu presencia a buscar más de ti. Aleluya.
Levante su mano al cielo y diga conmigo: Señor, en esta tarde he oído tu palabra y le pido, mi Dios, que me ayudes a no descuidarme. Dígalo, dígalo. Ayúdeme, Señor, a no descuidarme. Ayúdeme a no enfriarme. Ayúdeme a no volver atrás. Ayúdeme a no mirar los problemas. Oh Señor, usted que es bueno y poderoso nos dará de esa ayuda. Levanta tu mano en fe. Levanta tu mano en fe. Levanta tu mano en fe. Porque Dios está aquí para ayudarnos. Te adoramos, Señor. Toda la gloria es para Dios. Toda la gloria es para Dios. Y siga ahí con su manito.